Parte 4 de Las 7 armas espirituales de Santa Catalina de Bolonia. Traducción de Fermín Lavarga. Ahora, retornando a nuestro propósito, con cordialísimo afecto de caridad os ruego, queridísimas hermanas, y de modo muy especial a las novicias, que son al presente y han de serlo en el futuro, que pongáis todo el empeño posible para caminar por la senda de la verdadera obediencia, porque este es el sacrificio que Dios quiere de vosotras, y por ella debéis abandonar todo lo demás, y anteponerla a todo género de oración y contemplación y deleite espiritual. Por tanto, dichosas vosotras, si perseveráis en el bien obrar, sin buscar ni desear ninguna consolación. Pues como dice San Bernardo, servir a Dios no consiste en otra cosa que en hacer el bien y sufrir el mal. Y la regla de las verdaderas siervas de Cristo consiste en no recibir ninguna consolación, si no es en tiempo de gran necesidad. Y este es el camino seguro, pues quien desea buscar a Dios por medio de deleites y consolaciones, se engaña. Y por eso, queridísimas hermanas, no queráis de Dios otra consolación, sino es la de finalizar vuestra vida habiendo alcanzado por su amor el estado de verdadera obediencia y sujeción. Y por esta adquiriréis el reino del cielo, y en este mundo poseeréis el don de la santa oración y todas las demás virtudes, como se puso de manifiesto en aquel bienaventurado Pablo el simple, que en el poco tiempo que sirvió a Dios en la pura obediencia, adquirió la gracia de hacer milagros. No estoy diciendo, sin embargo, que la persona quiera andar por el camino de la obediencia para hacer milagros, pues Cristo dijo, «Aprended de mí, no a hacer milagros, sino a ser humildes y mansos de corazón». El siervo o la sierva de Dios no ha de buscar otro milagro ni desear otra cosa que concluir su vida virtuosamente, perseverando en aquel estado al que Dios lo ha llamado. Será este un gran y maravilloso milagro, aunque no sea conocido por el común de los mortales, puesto que la mayoría de quienes lo conforman no tiene experiencia de combatir con aquellos enemigos, con quienes lo hacen los siervos y las siervas de Dios, esto es, con el engañoso mundo, que siempre se muestra esplendoroso para las criaturas mortales, y con la propia carne, la cual se rebela contra el espíritu, combatiéndolo con las armas espirituales, y con los innumerables enemigos infernales, los cuales, con mucha malicia y de forma oculta, como inicuos traidores, están siempre al acecho para engañar y matar a las almas dispuestas al divino servicio. Por esto, gran milagro y prueba mucho mayor sin comparación hacen los que tales combates sostienen que los soldados del mundo, por cuanto no se hallará hombre tan ignorante que, aun poseyendo la ciencia de Salomón y la fortaleza de Sansón, se expusiera en el campo de batalla a escaramuza alguna con los ojos tapados, ya que le sería imposible combatir con unos enemigos a los que no puede ver bien. Así que, por este ejemplo, se puede comprender bien en qué sentido y en qué medida constituye un gran milagro la perseverancia en el bien obrar de los siervos y las siervas de Cristo, para confusión de los que aman el mundo, los cuales dicen que tales combatientes son como sacos de pan, sin tener en cuenta que están continuamente luchando con enemigos invisibles, esto es, con diablos astutos y fortísimos, que nunca cesan de atacarles pretendiendo apartarles del camino de Dios. Y tanta y tan grande es su malicia, que incluso utilizan este otro engaño, y es que,
viendo a la religiosa fervorosa en tal estado que no la pueden apartar del bien obrar, procuran hacerlo al menos incitándola a un indiscreto obrar al margen de la regla común. Y así, descuidando el arma de la discreción, en poco tiempo se transforma en un ser débil o cae en cualquier enfermedad grave, de modo que se ve obligada a abandonar la práctica de la oración y de todas las demás virtudes, por lo cual, no pudiéndose ejercitar en el camino del espíritu, cae en la tibieza y resulta insoportable incluso para sí misma, privando así a Dios de la honra que le daba y a sus compañeras del buen ejemplo. Pero le está bien empleado, puesto que de forma presuntuosa ha despreciado el consejo de sus madres y maestras. Y si el enemigo ve que ni en esto puede prevalecer, usa todavía una nueva treta, que viendo cómo la religiosa comienza a gustar la dulzura del divino amor en la oración, de manera inmediata le infunde el deseo y la voluntad de retirarse a un lugar desierto y solitario, diciéndole: «Debes saber que es el mejor modo de gustar de Dios y poder estar día y noche dedicada a la oración, tanto como quieras». Por tanto, queridísimas hermanas, sed prudentes y considerad que tal consejo y deseo no se acomoda con el verdadero y óptimo consejo de Cristo, el cual no nos invita a dejarnos llevar por el deleite espiritual, ni las consolaciones y el beneplácito de la propia voluntad, sino a cargar la enamorada cruz, diciendo: «Abneget se metipsum», niéguese a sí mismo, que es como si dijera: «Quien quiera seguirme en la suma perfección, abandone totalmente su propia voluntad y dejando todas las cosas, vaya al estado religioso», el cual en verdad se puede llamar cruz por la continua negación de la propia voluntad. Y que portar la cruz es más excelente que abandonarse al deleite espiritual, bien puede comprenderse por el ejemplo de la generación presente, en que muchos hombres y mujeres han entrado al servicio de Dios, recibiendo grandes sentimientos y visiones y elevación de espíritu, pero sin alcanzar por ello la gracia de hacer milagros, ni de conocer los secretos ajenos y predecir las cosas futuras, como la alcanzaron aquellos otros que, a través del camino de la cruz, llegaron al estado de la verdadera y humilde obediencia, uno de los cuales fue nuestro Padre San Francisco, el cual decía que se encontraba perfectamente aparejado para obedecer y someterse a la obediencia de uno cualquiera que acabase de entrar en la orden. Y también decía que prefería un fraile que hubiese experimentado la tentación antes que la dulzura y las consolaciones, o los sentimientos espirituales. Y decía que el religioso debía hacer como si estuviera muerto, pues un cadáver no contradice a ninguno, y si es golpeado, no se queja, y se queda quieto allí donde le han puesto. De esto tenemos un ejemplo en aquellas sacratísimas vírgenes, Santa Marina y Santa Teodora, y en muchas otras, las cuales han merecido ser santas no por los placeres y deleites espirituales, sino porque han perseverado bajo la obediencia, no sólo de quienes eran sus superiores, sino incluso de sus iguales e inferiores, llevando con verdadera paciencia sus propias cruces y las fatigas y sudores de sus monasterios, soportando frío y calor, hambre y sed, oprobios y vergüenza, mortificaciones e infamias, y, en pocas palabras, innumerables injurias y persecuciones, y ásperas tentaciones, y batallas no sólo de la propia carne y frágil sexo, y de los diablos furiosos, sino también de aquellos de quienes habrían debido recibir ayuda y consuelo
en todas sus angustias y necesidades, es decir, de sus prelados y hermanos monjes. ¿Y por qué sucedió así, sino para ocultar su deseo de alcanzar la santidad? Pues dichas santas no eran consideradas como las mayores por las otras, sino como las últimas y más despreciadas, ocultando cualquier gracia y virtud que poseían, en tanto que con frecuencia fueron tenidas por tontas y viciosas, en lugar de por sabias y virtuosas, y no porque se comportaran como locas, ni porque hiciesen cosa menos buena en el monasterio, sino por no excusarse de las culpas e infamias que les imputaban, teniendo por gran felicidad la presente miseria. Y, en verdad, estas son las inestimables y preciosas alhajas y adornos de las esposas del grande y magnífico emperador Cristo Jesús, Dios nuestro, el cual dice: «Quien desee subir a mí, fuente de vida, por la senda estrecha le conviene andar». Por tanto, confórtense vuestros corazones, queridísimas hermanas, sabiendo que habéis sido llamadas a caminar por la senda estrecha, abandonando la vana alegría y las inclinaciones naturales y corruptas, combatiendo virilmente con vuestra propia fragilidad y sometiendo vuestra propia voluntad a la de cualquier otra persona por amor a Dios, con el fin de alcanzar un espíritu pacífico, que es el verdadero habitáculo del Espíritu Santo, como él mismo atestigua al decir: «Super quem requiescet spiritus meus, nisit super humilem et mansuetum». ¿Sobre quién descansará mi espíritu, sino sobre el humilde y el manso? Nos enseña a alcanzar esta humildad el querido compañero de nuestro patriarca San Francisco, Fray Gil, el cual dice: «Quien desee poseer una perfecta paz en su espíritu, que es la verdadera madre de la humilde mansedumbre, considere a todas las demás como si fueran su superiora, y amando no desee ser amada, y sirviendo no desee ser servida. De este modo podréis comprender bien de qué virtud debéis estar adornadas para perseverar en el lugar al que Dios os ha llamado. Por lo cual dice: «Oh pecador, no te arrepentirás tú nunca, a quien recompré con mi sangre sobre la cruz con mortales tormentos, donde te he puesto, te quiero contento». Y para demostrar que esto es así, no quiero callar lo que le sucedió a aquella religiosa mencionada más arriba, a la cual se le apareció el enemigo bajo la apariencia de un crucifijo al principio de su conversión. Habiendo transcurrido unos cuantos años desde que había ingresado en el presente lugar y comenzando a gustar la dulce suavidad del amor divino en la oración, por este motivo le vino un gran deseo de marcharse a un lugar solitario y desierto. Y considerando que bien podía hacerlo, porque dicho lugar todavía no estaba sujeto a la regla de una orden religiosa, aumentó en ella este deseo. Pero temiendo y no confiando en sí misma, trató de buscar el beneplácito divino, por lo que comenzó a tener una grande y casi continua oración, rogando día y noche a la Divina Majestad se dignase revelarle el modo en que debía actuar. Y habiendo hecho oración durante muchos días con gran solicitud y ansiedad, una mañana, estando en la iglesia del presente lugar, cerca de la hora de tercia, y rogando de todo corazón a Dios se complaciese en escucharla, la divina clemencia se dignó revelarle aquello que solicitaba, y entre otras cosas, que no digo ahora por respeto, le fue dicho que debía permanecer y mantenerse en aquel estado y lugar, puesto que era a lo que Dios la llamaba. Y entonces, para obedecer a la divina revelación, se ratificó en permanecer en el presente lugar,
entendiendo claramente que así lo quería Dios, nuestro Señor. Por lo cual podemos comprender qué cosa tan magnífica es perseverar en el lugar al que Dios nos llama. Y si aconteciese que la novicia fuese tentada de inconstancia o de cualquier otro vicio que sea, no sólo a los comienzos, sino también a la mitad y hasta el fin del tiempo de noviciado, debe mantenerse fuerte y perseverar, acordándose de que el sagrado doctor San Agustín dice que la vida del alma sobre la tierra es la tentación. Dichosa, pues, la religiosa, que estando siempre en combate, nunca consiente. Y que esto es verdad, se muestra por este ejemplo, que yo escuché de un venerable religioso. Siendo así que un joven había llegado a su monasterio con gran fervor para servir a Dios, nada más ingresar y recibir el hábito, comenzó para él una gran batalla, asaltándole la tentación de querer marcharse. Pero no consintiendo en ello, aunque se afligía mucho con tal pensamiento, con paciencia y constancia comenzó a caminar por la senda de la obediencia y de las otras virtudes, y con mucha presteza cumplía todo aquello que le era mandado. Aún así, no llegó a desaparecer de su corazón la referida tentación, pero perseverando más tiempo en esta misma batalla, acabó virtuosamente su vida en el mencionado lugar. Y Dios le prometió que haría milagros en su muerte, demostrando así que había ganado la corona de la santidad, soportando continuamente la tentación que siempre había sostenido por amor a Cristo. Por lo cual, podemos comprender cuánto agrada a Dios la virtud de la paciencia a la hora de saber sobrellevar y resistir las tentaciones y todas las cosas adversas y penosas que Él mismo promete, vinieren de donde vinieren. Oh queridas hermanas, recordad aquello que dice San Bernardo, que bajo una cabeza coronada de espinas no se acomodan bien los miembros delicados. Si queréis no solo ser miembros de Cristo, sino mejor sus verdaderas siervas y esposas, os conviene andar por el camino espinoso, siguiendo sus huellas, las cuales, en pocas palabras, son estas: que por honor y alteza Él vino a tomar desprecio y bajeza, y por abundancia y riqueza, necesidad y pobreza, y por placer y deleite, pena y desprecio, y por señorío y libertad, obediencia y penalidad, y por fortaleza y salud, debilidad y enfermedad, y por su alta varonía, buey y asno por compañía, y por dignidad papal, como sacerdote sumo, tuvo a José por compañía, y por regios servidores a los pobres pescadores, y por alimento celestial, mendigando quiso andar, y por su divinidad tomó nuestra mortalidad, y por la imperial alteza los ladrones en su bajeza. Regocíjate, hermana mía, caminando por la vía de tu Cristo, verdadero Mesías, y en ella concluya tu jornada, si no quieres ser engañada, pues que toda la brigada que al cielo ha llegado, por tal vía ha caminado. Por tanto, amadas hermanas, persuadíos de que a la auténtica religiosa le resultan necesarias las batallas y las tentaciones. Para ella, la suma felicidad consiste en vivir sujeta a la obediencia y humillada, y la mayor riqueza, ser bien pobre y mendiga, y un gran honor, ser despreciada, y la mayor nobleza, abajarse y ser la última en todas las cosas, y un gran consuelo, ser afligida y atribulada por hacer el bien, y la mayor salud, estar enferma por Cristo y no ser atendida, y la suma y más inestimable ciencia, ser por Él reputada como necia.
y finalmente, para vivir feliz y gozar por toda la eternidad, morir por Él a la vida corporal, sufriendo un grande y cruel martirio. Oh queridísimas hermanas, estas y parecidas cosas son los adornos que os harán bellísimas y gratas a los ojos de Dios, nuestro Señor, invisible e inmortal, por cuyo amor os ruego tanto como me resulta posible que soportéis con verdadera paciencia todos los afanes de la presente vida. Y vosotras, novicias, guardaos de obrar como hacen las que tienen poco juicio, o sea, las religiosas necias e imperfectas, las cuales, como personas de poco espíritu, les parece que todo va bien con tal de ser apreciadas y bien vistas por sus preladas y maestras, y no soportan recibir de ellas un mal gesto ni un reproche, y cuando son mortificadas se llenan de congoja, lo cual es del todo reprensible, por cuanto la buena hijita, cuando es golpeada por la caridad materna en una mejilla, debe humildemente presentar la otra. Y siendo así que la súbdita es conducida por sus mayores por la senda estrecha, tanto más y con mayor razón debe esforzarse en respetarlas y amarlas, acordándose de aquel Cordero mansísimo, Cristo Jesús, el cual jamás dejó de obedecer a su Padre, aunque por ello fuera odiado, despreciado y sometido a tantos penosos golpes y tormentos. Y por eso no debe contristarse aquella que es obediente, buena y humilde, por más que le parezca ser odiada, afligida y atribulada por quien sea, y no lo atribuye a ninguna criatura humana, sino que con verdadera paciencia y fortaleza lo soporte y lleve con alegría, entendiendo que es un regalo muy especial que le ha hecho el Eterno Padre, quien permite que le suceda todo aquello para hacerla partícipe de la heredad de su querido Hijo, quien nos invita a seguir la senda estrecha y llena de angustias, dejándonos el ejemplo de sí mismo. Por lo cual, la sierva fiel no pretenda ni sea tan ignorante de apartar de sí aquello que vino a tomar su Señor, esto es, el ser crucificada espiritual y corporalmente. Pues, como bien decía el apóstol Pablo, nos autem oportet gloriari nixi in cruce Domini nostri Jesu Christi. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que no seamos perezosas ni timoratas a la hora de sufrir el mal y de hacer el bien, que si con gran violencia no te esfuerzas, verdadera desposa no serás, y si por él penas soportas, con él la gloria por siempre vivirás. Y cuanto más te despreocupes de ti misma por él, en verdad debes saber que mejor lo encontrarás, y de él nunca abandonada serás. Por eso se dice, si lo quieres todo, entrégate del todo al bendito Jesús y ofrécete a seguir siempre con verdadera humildad todo su querer. Siendo así que cuanto más perfecta es la persona, tanto más unida está al querer divino, y cuanto mayor es el estado de perfección en el que se encuentra, más necesario la resulta vivir con mayor temor de Dios. Esto te hace saber la mencionada religiosa, a la cual se le apareció el enemigo bajo la apariencia del crucifijo. No obstante, previamente al dicho engaño, puedo asegurar sin ningún temor a equivocarme y con toda verdad, que por pura gracia Dios le había dado tantos dones y tal alteza en las virtudes y victoria en las tentaciones, que sería demasiado prolijo relatarlo. No obstante, entre todas las cosas que podría referir, diré solo esta para alabanza de Cristo, y para ejemplo y aviso a la hora de tener cautela de vosotras mismas, queridas hermanas,
y para que tengáis una buena razón para conservarnos en el temor, incluso después de recibir muchas gracias, y nunca consideréis que ya sabéis lo suficiente o que podéis perseverar en cualquier cosa, por buena que sea, si Dios no os da la luz y la inteligencia de poder reconocer las insidias diabólicas y la fuerza para resistirlas, considerando, como he dicho más arriba, que aquella hermana durante algún tiempo estuvo a merced de los diablos, solo por haberse imaginado que podía hacer frente y resistir por sí misma a la malicia y el poder del diablo. Y sin embargo, antes de que sucediese esto, había avanzado por los grados de la perfección y había recibido el conocimiento de cada uno de los referidos grados cuando pasaba por ellos. Y después de todo, le fue mostrado cómo su alma era retornada y restituida en su primera inocencia. Además de esto, durante algún tiempo sostuvo grandísima batalla contra el sueño, en tanto que durante el día y la noche no era capaz de desterrarlo de su corazón, de modo que casi la mayor parte del tiempo, para resistirlo, estaba con los brazos en cruz y de rodillas durante la oración y la celebración del oficio divino, así como durante la misa. Estando una mañana, junto con las otras, asistiendo a esta, con los brazos en cruz por la razón expresada, y considerando, como hacía, cuánto podría seguir resistiendo su fragilidad, mientras pensaba que no estaba recibiendo la ayuda divina en semejante penalidad, le sobrevino a su espíritu una gran desesperación, pensando que sucumbiría del todo si Dios en aquel momento no la socorría. Pero entonces, diciendo el sacerdote el prefacio y llegando al Sanctus, Sanctus, en aquel momento oyó cantar aquellas mismas palabras a la corte de los ángeles, que avanzaba delante de tan divino y altísimo sacramento. Y de tan dulce y suave melodía era aquel angélico canto, que en el preciso instante en que comenzó a oírlo, inmediatamente su alma comenzó a salírsele del cuerpo, y de no haber dejado de oír la referida palabra, es decir, el Sanctus, habría acabado por abandonarla del todo. Y tras esta experiencia, le quedó tanto dominio del sueño, que por mucho tiempo no le presentó molestias, y podía permanecer en vela cuando quería sin ningún esfuerzo. Oh, queridísimas hermanas, no os resulte penosa la fatiga del sueño y de las otras mortificaciones, a fin de que, por el mérito que os comportan, merezcáis alcanzar el eterno descanso. Yo quiero que sepáis que aquel canto angélico le supo tan dulcísimo, que no hay lengua que pueda explicarlo, ni mente imaginarlo. Y esto es lo que os digo, que el poco tiempo que oyó aquel canto angélico, pues le pareció como un abrir y cerrar de ojos, le resultó tan suave y dulcísimo, que tan pronto como penetró en sus oídos, se olvidó por completo de sí misma y de todas las cosas creadas, como si nunca hubieran existido. Y, como he dicho, su alma comenzó a salírsele del cuerpo. Y aunque en aquel momento estaba de pie, con los brazos en cruz, situada entre las otras hermanas, no se desplomó con estrépito, sino que se fue recostando con tan suave modestia que le pareció ser de menos peso que una pluma, de forma que ninguna de las circundantes se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Vengamos ahora a la narración de una más maravillosa y mayor gracia concedida a esta misma por la divina clemencia, siendo así que por algún espacio de tiempo, queriéndola Dios probar, la privó de la llama del amor divino y privó a los ojos de su espíritu de la dulce presencia de Cristo Jesús, de quien solía ser consolada con frecuencia. Por este motivo, entró en un estado de tanta amargura que se pasaba casi todo el día y la noche llorando, de forma
que el tiempo estipulado para dormir lo consideraba un gran alivio, porque podía enfrentarse mejor a derramar tan penosas lágrimas. Y pasado algún tiempo, con aquella indecible amargura, en que cualquier consuelo era para ella mayor motivo de tristeza que de alegría, acercándose la fiesta de la Navidad de nuestro Salvador Jesucristo, en la vigilia de Navidad, pidió licencia a la Madre Abadesa para permanecer aquella noche velando en la iglesia por devoción, y obteniendo el permiso, se fue a la mencionada iglesia del presente lugar, albergando en su corazón el propósito de decir 1000 veces el Ave María de rodillas, en reverencia de la Madre de Cristo. Y habiendo dicho ya unas cuantas, continuó hasta finalizar, siendo ya cerca de la 4ª hora de la noche, en la que creo que nació el Salvador, cuando de pronto se le apareció delante de ella la Virgen gloriosa con su queridísimo Hijo en brazos, y estaba fajado de la misma forma que se hace con los otros niños cuando nacen, y acercándose a esta hermana, cortésmente y con gran benignidad, se lo puso en los brazos. Y conociendo ésta por gracia divina, que aquel era el verdadero Hijo del Eterno Padre, lo estrechó entre sus brazos, poniendo su rostro sobre el del dulcísimo pequeño infante, Cristo Jesús, con tanta suavidad y dulzura que le parecía que se iba a derretir toda entera, como cera puesta al fuego. Y era tan suavísimo el olor que emanaba de la purísima carne del bendito Jesús, que no hay lengua que lo pueda referir, ni mente tan sutil que se lo pueda imaginar. Y aunque hubiese dicho todo lo que se pueda decir sobre el bellísimo y delicado rostro del Hijo de Dios, sería nada, y por eso lo dejo a la consideración de los oyentes. Pero me agradaría decir, oh corazón insensato y el más duro de toda la creación, ¿cómo no te partiste y te derretiste por completo, como hace la nieve al sol, gustando y abrazando con dulzura al resplandor de la gloria del Padre? Y en verdad, esta visión no fue un sueño, ni una imaginación, ni un desvarío mental, sino abierta y manifiesta, sin fantasía alguna. Aunque es verdad que en el mismo momento en que aquella reclinó su rostro sobre la del niñito, desapareció la visión y se quedó con tanto gozo que por mucho tiempo parecía que su corazón y todos sus miembros estaban en permanente estado de júbilo, y la amarga tristeza que tanto había afligido su corazón por la ausencia de ese mismo Cristo Jesús se esfumó, de modo que durante algún tiempo no pudo entrar la melancolía en su corazón. De donde se sigue, queridísimas hermanas, que debéis ser prudentes, sabiendo soportar con paciencia la ausencia del divino amor, tiempo durante el cual debéis esforzaros en permanecer fieles a la acostumbrada oración mental y vocal, y a las otras santas virtudes y obras buenas, hasta que la divina clemencia se complazca en redoblar en vuestros corazones la llama de su virginal y castísimo amor. Pues, cuando Dios haya probado al alma que de él ha quedado viuda por algún tiempo, viéndola constante y fiel en tal penuria, no podrá contenerse de consolarla y de rendirse a ella con mayor abundancia e inseparablemente. Mas yo ruego cordialísimamente a cada una de las abadesas que se han de suceder en el presente lugar, que con suma diligencia usen de compasión y maternal solicitud para sostener la mente y el cuerpo de aquella súbdita que sepan se halla afligida por tan amargo trance, pues no hay dolor mayor que supere al del alma que esto padece, la cual piensa y cree haber perdido la gracia de Dios. Yo digo, cree, aun cuando creer no signifique lo mismo que saber
en este caso. La razón es esta, que el alma, que todavía no ha experimentado el perfecto amor divino, piensa que se halla privada de aquel cuando advierte que no gusta de los deleites espirituales habituales y que Él la ha privado de la presencia de la humanidad de Cristo. Y por esto se duele de tan mortal penuria que no la puede comprender, sino quien ya la ha probado. Pero en dicho trance, por oculto misterio, Dios no deja de estar unido al alma con un amor triunfal. La demostración de esto se comprende por la presencia del dolor, porque tanto es el amor cuanto el dolor. De donde se concluye que el alma que se duele porque no siente amor, posee juntamente el amor con el dolor, por cuanto no se puede doler de aquello que no ama. Pero esto no está al alcance de los entendimientos cortos, porque éstos aman más el don que a quien se lo da. De donde se sigue que resulta necesario que Dios sustraiga al alma peregrina el amor sensitivo y permanezca con ella, sin embargo, bajo el manto del dolor, a fin de que ascienda a un amor perfecto a Dios por medio de ese dolor, el cual aseguro en verdad que excede a todo dolor mortal, si bien no se lo parezca así quien no lo ha experimentado, y de forma especial a las mujeres que viven en el siglo, las cuales creen que no hay dolor como el que les sobreviene a la muerte de sus hijos o de otros amigos y parientes, lo cual no es verdad, por cuanto tras la muerte y la privación de las realidades presentes, pueden esperar alcanzar de Dios el paraíso. Pero la sierva de Dios, la que ha puesto en Él todo su amor y se ha desposado con Él, recibiendo el anillo de la buena voluntad, por cuyo motivo abandona no solamente amigos y parientes, sino todas las cosas creadas, e incluso se despoja de sí misma, cuando se ve y cree estar privada de Dios, habiendo gustado ya en parte su dulce y suave amor, experimenta una mayor y más incomprensible pena y dolor, por cuanto sabe que fuera de Dios no puede encontrar mayor gozo ni alteza por su divina infinitud. De donde se sigue que es tanto más incalculable el dolor de esta alma, cuanto incomprensible es Dios, al cual cree haber perdido. Por tanto, se puede concluir que experimentan mayor prueba y dolor aquellos que caminan por la senda del divino amor que cualesquiera otros que se quiera. Pero lo cierto es que no todos los siervos y las siervas de Dios caminan por la senda del mencionado dolor, porque pocos son al presente los que avanzan por los grados de la perfección, los cuales son aquellos que entienden el susodicho dolor por la experiencia que de él han tenido. Y en verdad por esta razón se puede afirmar: multi ne sonte avocati, pauci vero electi. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Por cuanto está tan resfriado el espíritu del amor, muchos son los que se echan atrás en el trance del expresado dolor, pues están tan debilitadas las fuerzas naturales al día de hoy, que bien poco tiempo se aguanta en los ejercicios espirituales, por lo cual no se halla con facilidad quien ascienda a la alteza de la perfección, considerando que las armas necesarias para alcanzarla han sido tan aniquiladas, y especialmente aquellas de soportar el mal que puedan hacernos, como se puede comprender a partir de los muchos y muchas que entran al servicio de Dios y viven fervorosamente hasta gustar las mieles del fervor primitivo. Pero después, disminuyendo éste y sobreviniendo la tempestad de las tentaciones necesarias para alcanzar esa perfección, de inmediato decaen y se echan atrás. Así pues, queridísimas hermanas,
Permaneced fuertes y constantes en la hora de las batallas, y, aunque el cuerpo pronto se debilite, mantened el deseo de la buena voluntad para realizar el bien y soportar el mal, a fin de que aquello que no podéis llevar a término por medio de las obras, se cumpla por vuestro afectuoso deseo. Para alabanza de Cristo. Amén.